Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en este nuevo día domingo, siervos amados, 24 de mayo, luna nueva, siervos amados, principio del mes hebreo. Es el principio del mes lunar, el principio del mes de la Biblia que nuestro Creador nos dio y nos ha dejado. Pero en Daniel 7:25 nos avisa que los tiempos serían cambiados. Roma cambia el calendario lunar y nos da un calendario solar. Antíoco Epifanes IV quita la celebración de las fiestas de nuestro Creador y pone sus propias fiestas. Ahora la Iglesia Católica, siguiendo ese ejemplo, tiene sus propias fiestas. Y los cristianos evangélicos, lastimosamente, siguen las instrucciones de Pablo, no las instrucciones de Jesús. Jesús celebraba las fiestas. Las fiestas son parte de la ley. Y Jesús dice en Mateo 5, verso 17 en adelante, que Él no había venido a quitar la ley, sino a cumplir con la ley. Entonces ya ciertos líderes e incluso la Iglesia Católica explica diciendo de que como nadie pudo cumplir con la ley, vino Jesús, cumplió con la ley y nos hizo libres de la ley. Fíjese, siervos amados, cómo se van deteriorando las enseñanzas. Y el gran problema es que nosotros nos quedamos únicamente con lo que oímos. Y cuando predican o enseñan este pasaje, únicamente agarran el verso 17, donde Jesús dice: yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplir con la ley. Pero cuando seguimos leyendo hacia abajo, dice Jesús hablando que pasarán los cielos, dice, y pasará la tierra, pero ninguna palabra, por pequeña que sea, de esta ley pasará hasta que todo esto se cumpla. ¿Se da cuenta? Los cielos no han pasado, ahí están, mire, lo que malamente le llamamos cielos, porque ese es el espacio sideral. Y nuestro planeta Tierra se encuentra en el espacio sideral. O sea que malamente hablando, nuestra Tierra se encuentra en el cielo. Estamos en el cielo. Se da cuenta cómo se vienen descubriendo varias enseñanzas, pero erradas, completamente equivocadas, siervos amados, siervas amadas. Nuestro Creador dio el aviso que sus fiestas iban a ser cambiadas. Cuando llama tiempos, se está refiriendo a las fiestas de nuestro Creador. Cuando llama ley, se está refiriendo a las regulaciones de la vida que nuestro Creador le dio a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sirviera como luz para las naciones, dando un ejemplo de las enseñanzas que se le han dado a él. Pero
Vienen ahora nuestros hermanos cristianos diciendo de que ellos no son judíos, pues. Ellos no son israelitas. Ellos son israelitas por la fe, dice. Son de Israel por la fe. Pero eso no es lo que dice Santiago, siervos amados. Santiago dice en su libro, en el primer verso del capítulo 1 de Santiago, dice: Santiago, siervo de Abba Melech Yahweh Shaddai, de nuestro Padre Creador y de Jesucristo, para las 12 tribus esparcidas en la tierra. Mensaje de Santiago, siervo de nuestro Creador y de Jesucristo, mensaje dado a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, entre todas las naciones. Entonces, ¿cómo quedamos con esa escritura, siervos amados? Santiago no dice a los judíos por la fe. No, está diciendo las 12 tribus esparcidas por la faz de la tierra. Y le estoy hablando del Nuevo Testamento. Y el verso que somos judíos por la fe no existe en la Biblia, no existe en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe por qué, siervo amado, sierva amada? ¿Sabe por qué ponemos resistencia en no aceptar que somos de las 12 tribus esparcidas por sobre la faz de la tierra? Es porque hay oposición, una gran oposición. Y la oposición es en el ámbito metafísico, en la dimensión invisible, en el plan espiritual. La palabra espíritu no existe en hebreo. Es una palabra de demonios, dada por Roma, spiritus. La palabra en hebreo es aliento de vida, siervos amados. Aire que produce vida. Considero que es Génesis 2:7 cuando nuestro Creador le insufla el aire en las narices a Adán y pasa a ser un ser viviente. Santiago se dirige a las 12 tribus y es un libro del Nuevo Testamento. Y lastimosamente nosotros no entendemos el mensaje de Santiago. Entonces nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la palabra original, un ser viviente.
Y cuando nosotros vemos la composición de nuestro cuerpo, que es aliento de vida, que malamente le llamamos espíritu, y cuerpo humano. Pero ahí viene Grecia y nos da que tenemos el alma. Tenemos el componente de 3 en nuestro ser, semejante al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nuestro Creador dice, yo solo soy, y no hay nadie conmigo. Y cuando Jesús dice, en el último capítulo de Mateo, id por el mundo y predicad este evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia, Dios habla hoy en sus ediciones antiguas, dice que el Mateo termina en el verso 15 del último capítulo de Mateo, del 16 para abajo, donde se titula la Gran Comisión, se lo han aumentado para ya dar esa Trinidad, ese demonio de Trinidad, la Santa Trinidad. Un demonio en estatuas, efigies, ídolos, esculturas de la Iglesia Católica. Y es de ahí donde nosotros venimos. Y es de ahí donde nos manda, yo considero que el libro de Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Ya muchos de nosotros salimos, pero todavía estamos arrastrando situaciones que no son de nuestro Creador. Enseñanzas que no son agradables a nuestro Creador. Fíjese la palabra que les dice nuestro Creador a los, primeramente, con la ayuda de nuestro Creador, para Él la honra, el honor y el triunfo. Voy a tratar de cerrar con broche ahí el término alma. En la Biblia, 1995, Reina Valera de Estudio, nos dice el término alma en la parte del diccionario. Alma, dice, originalmente es ser viviente. Es lo que está diciendo Génesis 1:7. Que después que Adán recibió el aliento de nuestro Creador, pasó a ser un ser viviente. Esa es la explicación del diccionario en Reina Valera 1995 de estudio. Originalmente es ser viviente. Ya abajo, en las explicaciones más abajo, en las mismas explicaciones, ya antes de cerrar el término de alma, dice que en la filosofía griega se distingue el alma del cuerpo. O sea, que son 2 componentes. Cuerpo humano es uno, alma es otro componente. Y luego tenemos el espíritu, que le llamamos espíritu malamente.
Estamos hablando de 3 componentes en nuestro cuerpo. Pero lamentablemente no es así. Son doctrinas equivocadas. Acordémonos, siervos amados, mire, en el capítulo 4 de Deuteronomios dice, considero que es 4:2, nuestro Creador les dice por medio de Moisés: y estas palabras que yo te doy no le quitarás ni le aumentarás. O sea que no tenemos que hacerle cambios, siervos amados. Y lo dice también en el último verso, considero que es el 23 del capítulo 12 de Deuteronomio. Y esta palabra que te doy no le quitarás ni le aumentarás. Cuando hacemos cambios, siervos amados, los cambios prácticamente nos llevan afuera del mensaje. Y muchos de nosotros, pues lastimosamente nos quedamos únicamente con lo que leemos o con lo que oímos. Deuteronomios es devarim en hebreo y quiere decir palabras. Así que en español el nombre de este libro es Palabras. En el capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, que yo os ordeno. Fíjese. Veamos ahora el capítulo 12. Capítulo 12, siempre del libro de Palabras. Dice, cuidaré, 12 es 32, verso 32, no es 33, pero es el capítulo 12 de Deuteronomio, de Palabras. Cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Fíjese, siervos amados. Fíjese, siervas amadas. ¿Cómo es que nuestro Creador nos da la enseñanza? Y son enseñanzas básicas que no necesitan gran estudio. Son enseñanzas elementales, básicas, siervos amados. Pero nosotros, la gran mayoría de nosotros, estamos en una situación como cuando pasamos de noche por un lugar, que no vemos los detalles. Vemos las construcciones y vemos lo que se mueve, pero no distinguimos colores, formas, tamaños. El ambiente que rodea la situación. No la podemos descifrar porque no vemos, está oscuro. Así nos está pasando también con las Escrituras, siervos amados. Ya que tocamos que nuestro Creador nos dio el capítulo 4, siervos amados, de Deuteronomio, en el capítulo 4 de Deuteronomio, toda la honra, el honor y el triunfo es para nuestro Creador, nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai. En el verso 13, Moisés le dice al pueblo, y él os dio su pacto, los 10 mandamientos, para que los pusierais por obra. Fíjese. Entonces ya nuestros líderes religiosos nos enseñan que los 10 mandamientos pertenecen a la ley y no hay por qué hacerlos, porque Jesús nos quitó la maldición de la ley y ahora ya somos libres de la ley, y nos da Gálatas 3:13,
Pero Jesús mismo en el Evangelio de Mateo nos está diciendo que Él no había venido a quitar la ley. Y los 10 mandamientos son de la ley. Son las 10 regulaciones básicas de toda la ley. Los 10 mandamientos son la base de todas las ordenanzas, preceptos, estatutos y ordenanzas que nuestro Creador ha dejado a la humanidad. (4:13) Deuteronomios, hablando Moisés al pueblo del pueblo de Israel, le dice, y él, nuestro Creador, hablando Moisés, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y él os ordenó los 10 mandamientos. Y él os ordenó que los pusieras por obra. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjese cómo se está refiriendo. Y él os anunció su pacto. Los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros venimos a Gálatas, al libro de Gálatas, Pablo dice, hablo como hombre, hablo como humano, dice, un pacto aunque sea de hombre, dice, ya ratificado, no se invalida. No se puede cambiar. No se puede deshacer. Ese es un pacto de hombre, fíjese. Y aquí estamos hablando de un pacto de nuestro Creador con su creación, siervos amados, con nosotros que somos su creación. No solo es para el pueblo de Israel que nosotros no aceptamos que somos judíos, sino que somos israelitas por fe. En las enseñanzas absurdas que nos han dado. Y nosotros como buenos repetidores decimos, no, yo no soy israelita, yo soy israelita por fe. Pero muéstreme usted el verso bíblico a dónde está para que usted se respalde, para que usted diga que usted es israelita por fe. Ya Santiago le dijo a las 12 tribus de Israel el mensaje que les está dando. Entonces, como usted es por fe, ¿cómo va a ser pues? Y la fe no se ve, sino que está aquí, ¿verdad? Pero fe es un demonio de la Iglesia Católica. La palabra correcta es creer. Esa es la traducción correcta. Después sacan que fe también quiere decir creer. En el libro de Habacuc, considero que es 2:4, dice mas el justo, dice, por su fidelidad vivirá. Y allí le cambian y dice, mas el justo por la fe vivirá, dice. Esos son cambios de la Iglesia Católica, siervos amados. Cuando usted agarra una escritura honesta en su traducción, usted no encuentra ahí la palabra fe en Habacuc 2:4. Mire qué bonito nos estamos dejando llevar por nuestro Creador, siervos amados. Él es el que da, siervos. Él es el que da, Él es el que quita, como dijo Job, ¿verdad? Abba Yahweh Shaddai dio, Abba Yahweh Shaddai quitó.
He aquí que aquel cuya vida no es recta se enorgullece, mas el justo por su fidelidad vivirá. Aquí le han puesto fe. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fidelidad vivirá. Porque el justo, mire, la justicia se aplica a través de la fidelidad. Fidelidad a los principios morales que la Biblia nos enseña. El justo es aquel que da el amor al prójimo. No lo da por fe, lo da por fidelidad, porque él es fiel a lo que se le ha enseñado. He aquí que aquel cuya vida no es recta, dice, se enorgullece por lo que tiene, por lo que ha hecho, o por el despojo que ha hecho a sus semejantes. Mas el justo por su fidelidad vivirá. El justo no despoja a nadie y se siente orgulloso de ser un creyente obediente. Vamos a llegar a Gálatas, siervos amados, en el libro de Gálatas 3. Considero que es 3:15 o 3:16. Aprovechando, siervos amados, que nuestro Creador me ha dado el privilegio de estar en la casa. Hay quietud, los nietos andan con sus padres, visitando familias. Y aquí aprovechamos pues a deleitarnos con ustedes, siervos amados. Gálatas capítulo 3, verso 15. Hermanos, ahí están, hermanos, hablando el apóstol Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer con ese pacto que está hablando Deuteronomios 3? Deuteronomios 4:13. El pacto de nuestro Creador. Los 10 mandamientos. Mire, nosotros los cristianos ya quitamos el mandamiento número 4. Ahora el mandamiento número 4 es para nosotros el día domingo, el día solemne, porque se nos dice que Jesús resucitó el día domingo. Y entonces nuestros líderes cristianos nos enseñan que como Jesús resucitó el día domingo, es el día de la mayor celebración. Y como ya no estamos bajo la ley, y por eso es que hay que celebrar el día domingo, y el día sábado, que es de nuestro Creador, como pertenece a la ley, ya hay que tirarlo para un lado o para otro, porque es viejo, dice el libro de Hebreos, y lo que es viejo tiende a desaparecer. Pero esas no son las enseñanzas de Jesús, siervos amados, y no decimos que somos cristianos, pues. Y no decimos que amamos a Jesús, pues. Y no decimos que Jesús es nuestro Salvador, pues.
pero no le hacemos caso a Jesús. Le hacemos caso a Pablo. Pero aquí el mismo Pablo se está poniendo en un gran aprieto, miren, en una gran controversia. Porque Pablo está diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Sin irnos al verso que está antes, ni al verso que está después. Este verso 3:15, él solo se está explicando. Es como un testamento. A eso se refiere el pacto. El abogado no le puede quitar al testamento, no le puede cambiar ni le puede añadir. Porque si él se mete a añadirle, quitarle o cambiarle, es un ladrón, pues, que está robando lo que ha decretado la persona que ordenó que le hicieran un testamento. Y aquí nosotros estamos viendo, pues, que nuestro Creador le ha dejado el pacto de los 10 mandamientos a la humanidad. Y nuestros líderes nos explican que los 10 mandamientos pertenecen a la ley. Y ya no estamos bajo la ley. Y Jesús dice que pasarán los cielos y la tierra, pero ninguna palabra pequeña de esta ley pasará hasta que